Tan débil es hoy la situación política del régimen cubano, del régimen que conduce Miguel Díaz-Canel, que estos dos chicos, que estos dos influencers, Camil Zayas Pérez y Ernesto Ricardo Medina, fundadores de El Cuartico, significan una amenaza que los obligó a los miembros de la seguridad del Estado a ir y secuestrarlos allí en el estado de Holguín. Claro, dos jóvenes que a pesar de la dificultad para acceder a la internet, de la dificultad hasta para poder conectar y cargar una cámara de grabación o un celular, obviamente, para justamente hacerlo en el contexto de escasez absoluta de energía que hay hoy en Cuba, que con eso, con la valentía de animarse a contar las cosas como son, vienen teniendo mucha repercusión dentro de la isla, tanta que el régimen consideró que debían ser secuestrados y están hoy bajo cautiverio de la dictadura, como tantos otros políticos, jóvenes, estudiantes, artistas, intelectuales que en sus 60, 70, casi sus más de 70, sus 70 casi de años de historia, la dictadura se ha dedicado a secuestrar. Yo quiero que veas un video completito de 1 minuto que te muestra qué es lo que hacía El Cuartico y por qué molestaba tanto a la dictadura. Cuba no es un estado fallido. Mira, un estado fallido es como Somalia, sin gobierno, sin ley y con guerra civil. Cuba tiene un gobierno, un ejército y control total. El término correcto, el que duele pero que define la realidad, es estado perverso. ¿Y qué es un estado perverso? Es un sistema que prioriza el poder de una pequeña oligarquía militar, mantiene a la población en un estado de escasez y control. Es un sistema que exporta médicos para ganar divisas y propaganda, pero en el que tu abuela no encuentra aspirinas en la farmacia. Es un sistema donde los generales son magnates de hoteles y corporaciones, mientras tú esperas 3 meses por una varita de casa. No es que el Estado no funcione, funciona perfectamente, pero funciona para ellos. Para la gente funciona el apagón, la represión y la necesidad de escapar. Por eso no es un estado fallido, es algo mucho más cruel. Es un estado que ha triunfado en el objetivo de perpetuarse, aunque eso signifique el fracaso de toda una nación. Esa es la perversión. Impresionante. ¿Cuántos intelectuales hay pululando por toda América Latina sin la capacidad, la claridad, la lucidez para describir cómo funciona el régimen cubano como estos chicos del Cuartico, ¿no? ¿Cuántos que misteriosamente siguen defendiendo a la dictadura después de 70 años sin decir las cosas tal cual? No es estado fallido. No es estado fallido, es un estado perverso que funciona para un grupito así chiquito y que muchas de las cosas que aparentemente funcionan mal son en el fondo deliberadas. Es realmente clarísima la definición de estos jóvenes que hoy están bajo cautiverio. La pregunta es por cuánto tiempo más el régimen podrá mantener este nivel de represión, considerando la presión externa que está viviendo y la debilidad interna también que vive hoy el régimen. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba fue una de las primeras en manifestarse respecto del secuestro de estos chicos. Nos unimos al llamado de muchos para que se liberen y se respeten los derechos humanos de los jóvenes del Cuartico en Holguín, Ernesto Ricardo Medina y Camil Zayas Pérez. Esto en un momento donde el régimen está desesperado por controlar el relato, porque se le está escapando por las manos la posibilidad de controlar un relato cuando ya ni siquiera pueden mantener durante unas horas la electricidad funcionando, donde ya no pueden venderle no solo combustible a los autos que circulan por Cuba, salvo los del régimen, obvio, ni siquiera pueden hacerlo con los aviones, porque ayer se comunicaba este NOTAM, esta advertencia operacional que emite el sistema aeronáutico y aerocomercial de Cuba diciendo, bueno, desde el aeropuerto José Martí se informa que no se va a poder proveer el suministro de carga de combustibles allí. Por supuesto, el régimen sigue tratando de sobrevivir con sus aliados, ¿no? Tenemos a Rusia que ha avisado que iba a tratar de asistir y por supuesto el caso de México, que volvió a enviar ayuda humanitaria, claro. Ya no se anima a enviar combustible porque eso implicaría desafiar la orden de Donald Trump, que básicamente amenazó con aranceles a todos aquellos que le vendan o le regalen combustible al régimen cubano. ¿Qué decía esta mañana Claudia Sheinbaum, la presidenta de México? Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no,
con el régimen de gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar a un pueblo así, de esa manera. Es muy injusto, muy injusto. Entonces, un llamado a que no haya estas sanciones y que se apoye al pueblo, siempre. Si apoya al pueblo, ¿por qué no dice nada de lo que pasó con los dos chicos del cuartito? Con estos dos influencers que lo único que hacen es contar la verdad. Su verdad, por lo menos. Podés estar en contra, obvio, podés opinar diferente. Bueno, en Cuba justamente lo que no se puede es opinar diferente, y no desde ahora. Desde hace casi 70 años. ¿Cómo pueden hacer silencio ante eso? ¿Cómo pueden decir que no le dejan venderle petróleo a Cuba si no le vende petróleo? Si regala el petróleo que es de los mexicanos porque no es del gobierno. Bueno, por supuesto, el dictador Díaz-Canel agradeció a Sheinbaum el envío de ayuda humanitaria. Gracias, México, por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba, y replicando un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores mexicano mostrando las imágenes de la llegada de la ayuda humanitaria. Con esto solo no va a alcanzar. Cuba necesita mucho más. Habrá que ver si cada vez más asediado, justamente por la falta de recursos, por la falta de energía. Ya durante el fin de semana se veía algunos funcionarios cubanos directamente llamando a que los propios cubanos desarrollen y cultiven sus propios alimentos. Ya básicamente ir hacia una economía de subsistencia total. Habrá que ver si con esa presión interna y externa por parte de Estados Unidos el régimen no se ve obligado a sentarse a la mesa de negociación como pretenden Donald Trump y Marco Rubio.